for all you are. I don't want to move all in unless you go with me. One thing I ask, one thing I see, show me your glory. You're all I want, you're all I need, Jesus. Show me your glory. You are good, good to me. With every step, I'll let your spirit lead. Valleys low or on mountain peaks, I'll follow you, 'cause I know you never leave. One thing I ask, one thing I see, show me your glory. You're all I want, you're all I need. Show me your glory. How deep, how wide, show me your glory. My heart and flesh cry, show me your glory.
show me your glory. You're all I want. You're all I need, Jesus. Show me your glory. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene. Amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Buenos días familia, bienvenidos a una nueva reunión este día domingo. Bueno, como siempre ustedes saben, estamos compartiendo la reunión por nuestro canal de YouTube, así que sean todos bienvenidos a poder ver el mensaje que nuestro Padre nos tiene para este día domingo. Quiero partir dando la bienvenida a las personas nuevas que puedan estar viendo la reunión en este día. Estoy segura que si estás viendo por primera vez esta reunión, este es Dios que está pidiendo que te acerques a Él. Así que te animo a poder ver la reunión y poder también, a los que son parte de nuestra familia Viña Patagonia, estar compartiendo la reunión.
Bueno, quiero partir compartiendo un mensaje, ¿cierto? Algo que Dios ha estado hablando a mi corazón durante esta semana y que es el confiar en Él. En que aunque podamos estar pasando por circunstancias complejas en la vida, ¿cierto? Él siempre es fiel y Él siempre permanece. Aunque las circunstancias cambien, Él siempre permanece. Eso es algo que hablaba muy claro en mi corazón. ¿Y por qué te desanimas? ¿Por qué me desanimo? Porque probablemente estoy esperando que las cosas que van a suceder, ¿cierto? Pero Dios me invitaba a mirar lo que Él ya ha hecho por mí en mi vida. Y eso es tan lindo porque en el fondo puedo ver con claridad de que ha sido un camino en donde Él me ha estado acompañando todo el tiempo. Y es bueno poder reconocer cuáles son esas cualidades de Dios. Él es fiel y Él es leal. Y Él no cambia. Él nunca cambia. Y es por eso que podemos estar tan seguros y confiar en Él. Así que yo en este tiempo, si ustedes están pasando por algún tema complejo o algo similar, yo los animo a mirar qué es lo que ha hecho Dios por ustedes en sus vidas y poder mirar para atrás así como que fuera una película, poder observar que en cada momento Él estuvo acompañándolos y hasta el día de hoy Él es fiel y nunca va a dejar de hacerlo. Él ha dicho que va a estar con nosotros para siempre. Así que quería compartirles eso para comenzar, ¿cierto?, esta nueva semana. Y vamos a partir orando para comenzar esta reunión. Gracias, Papito, por este nuevo día domingo. Gracias porque tenemos la posibilidad de poder seguir reuniéndonos en esta plataforma virtual. Gracias por las personas que tú vas a traer a nuestra iglesia. Y gracias por todos los que no te conocen, que se van a comenzar a unir a nuestra iglesia de la Viña Patagonia. Gracias, te damos gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Pero más por eso te damos gracias porque eres fiel y eres un Padre bueno y amoroso y estás todo el tiempo buscándonos. Gracias, Papito. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora los invito a que disfrutemos nuestro tiempo de adoración. Así que pónganse cómodos en la casa, inviten a sus amigos, ¿cierto?, que puedan escuchar este tiempo tan lindo. Buenos días, querida iglesia. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo para este nuevo tiempo de adoración. Le damos la bienvenida a ustedes también en cada una de sus casas para que puedan abrir su corazón a lo que el Padre quiere entregarles. Porque estoy segura de que hay cosas nuevas cada día, cosas que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Y yo creo que lo más importante en nosotros es la identidad que Cristo ha puesto, la identidad que es inamovible, la identidad que nadie nos la puede arrebatar. Así que queremos declarar victorioso y con fe en este nuevo día. Por mí.
Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú quieras hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimiento, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú, y llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti, a ti, a ti. Nada más,
Santo es tu nombre, que tu reino se acerque, se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que el cielo venga en la tierra como en el cielo, que el cielo venga hoy. Trae tu reino, trae tu reino, trae tu reino. Oh Padre. Oh Padre, en los cielos, santo es tu nombre, que tu reino se acerque, se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que el cielo venga en la tierra como en el cielo, que el cielo venga hoy. Trae tu reino, trae tu reino, trae tu reino.
Continuamos adorando a través de nuestro tiempo de ofrendas y diezmos. Quiero compartirles un versículo que está en Salmos 116, 12, que dice: ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Estuve pensando en este versículo y porque la verdad en mi vida he pensado en que nada de lo que yo pueda entregarle a Dios va a ser suficiente por todo lo que ha hecho por mí. Él ha sido tan bueno, Él ha sido tan fiel, y entonces yo en mi corazón decidí que es importante para mí poder ofrendar y diezmar, porque es lo mínimo que yo puedo hacer por amor. Yo, porque amo a Dios, ofrendo y diezmo, y es lo mínimo que puedo hacer para poder agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Yo lo he visto en cada momento difícil, en cada momento feliz conmigo, y Él no ha fallado, y Él es un padre proveedor y también es un esposo proveedor. Y es por eso que yo, entendiendo esto, yo los animo a ustedes a que también puedan ser parte de esta ofrenda y de este diezmo con este entendimiento, comprendiendo que es importante también para que el reino se pueda establecer aquí en nuestra ciudad de Coyhaique. Van a aparecer los datos en la pantalla para que puedan hacer las transferencias y los diezmos. Ahora vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Gracias, papá, porque eres tan bueno. Gracias porque nos has enseñado a poder confiar en ti cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Te pedimos sabiduría para poder administrar estos recursos económicos aquí en nuestra iglesia y también en nuestras familias. Ayúdanos a poder ser generosos, a poder ver con tus ojos. Ayúdanos a poder confiar en que tú eres bueno y tienes cuidado de nosotros y de nuestras finanzas. Danos sabiduría para poder ayudar también a los que lo necesiten. Gracias, papito. Bendecimos estas ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Continuando con nuestra reunión, quiero comentarles que el paseo de la semana pasada, el día domingo, estuvo súper bonito. Muchas gracias a los dueños de casa que prestaron su casa, ¿cierto?, para que pudiéramos ir. Los animo a que podamos estar participando en estas instancias en donde podemos vernos cara a cara, ¿cierto? Es tan importante que podamos estar juntos y poder saludarnos. Así que yo los animo a que puedan seguir participando en las nuevas reuniones o paseos que se pueden estar planificando. Quiero comentarles también que el paseo de Viñitos que estaba planificado se suspende, ya que Coyhaique comenzamos a la fase 2, ¿ya? Así que vamos a estar informando la nueva fecha cuando nos podamos juntar, porque es muy importante que nos podamos cuidar. También quiero comentarles que los días miércoles se sigue compartiendo la lista de peticiones de oración de las personas que ustedes mismas han puesto, ¿cierto? Así que sigamos orando por ellos. Aunque no tengamos reuniones ya de oración los días miércoles, es importante que sigamos orando por nuestros amigos, ¿cierto? Por estas personas que hemos puesto y que están en nuestro corazón y que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y también compartir esta reunión. Es importante que la podamos compartir a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. No nos cansemos, seamos perseverantes al compartir las reuniones, porque Dios está buscando a esas personas y que Él las ha puesto en tu corazón. Ahora los invito a que podamos ver el mensaje del día de hoy. Busquen su cuaderno y su lápiz para poder tomar nota del mensaje y de lo que Dios les esté hablando a su corazón.
Buenos días familia, ¿cómo están? Es un gusto, un honor poder compartir esta mañana el mensaje del día de hoy. Y esta mañana quisiera compartir sobre algo que quizás para algunos puede parecer muy básico, muy sencillo, pero es algo que puede transformar nuestra vida cristiana, es algo que puede cambiar nuestra perspectiva, es algo que puede cambiar nuestro rumbo de vida. Y específicamente me estoy refiriendo a el escuchar la voz de Dios. Como movimientos de Iglesias Viña, creemos que el escuchar la voz de Dios está disponible para todos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia, y desde el inicio de la creación nosotros vemos cómo Dios busca relacionarse y busca hablarle a sus hijos. Es por esto que nosotros creemos firmemente en esto, que es independiente de si las personas quieren o no escuchar. Nosotros podemos decidir si escuchamos o no, pero Dios es el mismo y Dios quiere hablarnos. Dios sigue hablando en nuestras vidas, Dios sigue declarando sus verdades sobre nuestras vidas, sigue guiándonos con su voz. Y si vamos al principio de todas las cosas, ahí en tu Biblia, primeras hojas de la palabra, vemos en el relato bíblico, se nos narra cómo surge la creación del mundo, ¿cierto? Realmente un relato asombroso, si uno se lo puede imaginar, ¿cómo habrá sido eso? Y bueno, parte hablando primero que Dios separa lo primero, la luz de la oscuridad, luego Dios separa los cielos de la tierra, después separa la tierra del mar, luego crea hermosas plantas, semillas, vegetación. Y llegando a Génesis 1:20 en adelante, vemos cómo comienza la narración de la creación de criaturas vivientes sobre la tierra, ya que hay algo muy específico que podemos sacar en limpio. Comienza hablando primero que Dios crea las criaturas marinas según su género o según su especie. Dios empezó a crear las criaturas, seres vivientes, según una especie, un género específico. Primero las criaturas marinas, después las criaturas terrestres. También, según su género, Dios hace esa acepción, queda escrito en la palabra, según su género. Pero después viene la última creación de algo viviente. Y dice en Génesis 1:26, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Otras versiones hablan conforme a nuestra semejanza. Entonces vemos este momento en que Dios iba a crear al ser humano, había creado otras criaturas vivientes sobre la tierra, pero ahora dice que hubo un acuerdo entre la Trinidad. Dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban conversando y ellos dicen, hagamos, llegan a un acuerdo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, como somos nosotros. Había hablado de las criaturas terrestres como su especie, según su especie, pero ahora estaba hablando de que el hombre lo iba a hacer a la imagen de Dios, a la imagen del Creador. Nos creó semejantes a Él mismo, y esto no significa, y no quiero bajo ningún punto de vista que se entienda que yo estoy aseverando que nosotros somos pequeños mini dioses ni nada por el estilo, no, para nada. Nosotros seguimos siendo su creación, pero sin duda Él nos ha puesto en un lugar especial, nos creó con un lugar de honor, ¿ya? Y si nos creó semejantes a Él, claramente no lo iba a hacer con el objetivo de que fuésemos esclavos o marionetas, bajo ningún punto de vista. Lo que Él buscaba realmente era que pudiésemos relacionarnos con el Creador mismo. Él nos creó, pero para una relación profunda de intimidad con el Creador. Por eso nos creó a su imagen, nos creó con su capacidad de razonamiento, nos creó con su capacidad de pensar, de decidir, de amar. Eso es lo que Dios estaba pensando cuando creó al hombre. Y esto lo vemos claramente, este anhelo de Dios de compañerismo con nosotros, lo vemos claramente en Génesis 2, en el capítulo 2, versículos 19 y 20. Vimos que Dios invitó al hombre a acompañarlo en el proceso creador. ¿Por qué? Porque Dios era quien iba creando, creaba a los seres humanos, a las especies, creaba a los animales, y dice que Él invitaba al hombre a que el hombre le pusiera nombre a esa creación. ¿Qué más hermoso que eso? Le dio la oportunidad al hombre de declarar sobre estos animales cómo se iban a llamar, las características. Los nombres hablan mucho de las características que portan. Entonces Dios quería compañerismo, Dios hizo parte al hombre de este proceso tan hermoso. Y dice que en Génesis 3:8, cuando ya había sido creada la mujer, nos habla de que
cierta hora Dios pasaba por el huerto, ¿cierto? Que Él pasaba por el huerto y se entiende que de fondo Dios paseaba por el huerto para estar con ellos. Había una intimidad, había un compañerismo muy único, muy especial con las personas. Eso es lo que Dios quería y siempre ha querido con nosotros, caminar por el huerto. Eso se asocia a una relación de amor, a una relación de intimidad. Ya, pero desde ya Génesis 3 vemos como el hombre y la mujer caen. Esta comunión profunda y personal que se disfrutaba es rota, es quebrantada por el pecado. Y para ese momento nosotros muchas veces pensamos, bueno, ahí se cortó todo, ya no hay posibilidad, o ya imaginamos que eso ya quedó atrás, ya no hay posibilidad de disfrutar lo mismo exactamente igual. Pero cuando vemos la escritura, si bien ellos ya habían caído en pecado, ellos ya habían roto esa comunión, ¿por qué? Porque habían decidido escuchar la voz que no era la voz de su creador, habían decidido escuchar otra voz, aun cuando Dios ya sabía eso, para Él no era un misterio, ¿no? Cuando vemos Génesis 3, dice que Dios paseó por el huerto a la misma hora de siempre. Dios ya sabía, Él era omnipresente, era omnipotente, omnisciente, Él ya sabía lo que había sucedido, pero aún así, como cada día Él había salido al huerto y los fue a buscar, fue a encontrarse con ellos, fue a decirles aquello que fue a encontrarse. ¿Y qué sucede? ¿Y cómo responde el hombre? El hombre se esconde. El hombre se esconde porque sabía, Dios le había repetido muchas veces que ella no podía, que no comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal, y ellos no habían escuchado su voz, no habían obedecido esto. Habían decidido en su corazón desobedecer, y aún así Dios los busca y Dios dice: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y yo puedo imaginarme cómo fue en el corazón de Dios. Dios ya sabía lo que había sucedido y va en busca de ellos. Adán, ¿dónde estás? Y ellos se esconden de Dios por vergüenza. Aún cuando había habido un quiebre espiritual, Dios quería hablar con ellos, aún en esa circunstancia. Y hay varias cosas y varias enseñanzas que podemos sacar de este momento tan terrible en la historia. Pero yo quiero específicamente puntualizar dos para el tema que estamos hablando, de escuchar la voz de Dios. El primero y el más importante, y quiero que lo grabes en tu corazón si no lo tienes claro: tú y yo fuimos diseñados por Dios para escuchar su voz. Tú y yo fuimos diseñados por Dios. Ese es tu fin, para eso naciste. Naciste para reflejar a Dios y para tener una relación de intimidad con Él, para escuchar. Tú no puedes relacionarte con algo que tú no escuchas. Dios te creó y eso está en tu ADN. Y no importa si lo has escuchado, quizás nunca has escuchado su voz. Está en tu ADN. Fuiste diseñado para eso. Y así como principalmente fuimos diseñados para escuchar su voz, también podemos escuchar otras voces, pero es algo a lo que me quiero referir un poco más adelante. Lo segundo que quiero puntualizar de esta historia es que muchas veces nos sentimos como Adán, ¿ya? Y la mujer, porque pecamos en nuestro corazón, y en vez de correr a buscar al Señor para arrepentirnos y ser limpiados de nuestro pecado, simplemente nos escondemos de Él y no podemos escucharle. Este escondernos de Dios muchas veces hace que quedemos bloqueados en nuestra mente, en nuestro corazón. No podemos escuchar, estamos tan llenos de vergüenza o de culpa que no podemos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y quizás te mira y te ves tan pecador. Pero sabes, cuando vemos las escrituras podemos ver que el corazón de Dios siempre, siempre, siempre es mantener una relación personal contigo y conmigo, mantener una relación con cada uno de sus hijos, y más cuando tenemos plena certeza que Jesús abrió el camino en la cruz, Jesús nos restauró al inicio en la cruz, aun cuando tenemos certeza de eso. Y esto sobre todo es para aquellas personas que luchan con problemas de autoestima o que luchan con problemas de valoración, que sienten que no son tan valiosos para Dios. Muchas veces creemos que como no somos perfectos, que como pecamos, que como nos equivocamos, que como nos caemos, no merecemos su voz. Creemos que realmente no estamos habilitados, o bien hay otros que son mejores que yo, hay otros que son más ungidos que yo. A ellos Dios sí les va a hablar, pero a mí Dios no me va a hablar. Pero cuando vemos la historia de Adán, él había sido creado como el sello mismo. Era lo más hermoso que Dios había creado en esos días de creación, y había decidido desobedecer, y aún así
Dios lo había buscado. Y Dios también esta mañana quiere que sepa que no depende de ti, que Él quiere hablarte porque eres su hijo y porque eres amado por Él. Dios sigue siendo amoroso, Dios sigue siendo compasivo, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue buscando una relación de amor con nosotros, independiente de cómo sintamos que estamos espiritualmente. Dios te ama y Dios quiere revelarse. Hay una historia que a mí me encanta, que está en Primera de Samuel, que precisamente es la historia de Samuel. Y bueno, Samuel fue un profeta y él es hijo de Ana. Ana no podía tener hijos, por ende ella se lo ruega al Señor y ella le promete al Señor que cuando ella tuviera su hijo le iba a entregar para el servicio de Dios. Y dice la palabra que Dios concedió, Dios escuchó a Ana y le concedió la vida de Samuel. Y apenas Samuel fue un poco más grande, ella fue a entregarlo y Samuel creció en el tabernáculo, creció ministrando la presencia de Dios, aprendiendo a ministrar la presencia de Dios. Y me gustaría que me acompañara leyendo 1 Samuel 3, del 1 al 10. Y dice así: Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Versículo 6. Luego el Señor volvió a llamar a Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. ¿A qué? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí, vuelve a la cama. Versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces Samuel le dijo: Ve y acuéstate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. Amo esta historia. Me encanta pensar que Samuel, que era solo un niño, era cuando Dios puso sus ojos sobre él, lo llenó de gracia, lo buscó y lo llamó. Me encanta pensar que eso nos habla de que esto está disponible para todo aquel que busque, para niños, para ancianos, para jóvenes. Dios quiere revelarse. Y muchas veces a mí o a Santi nos preguntan cómo pueden saber cuando Dios les está hablando, cómo pueden escuchar la voz de Dios. Y si bien la verdad es que muchas veces yo sé que se van desilusionados porque no hay un método, no es que tú haces A y resulta B. Sí podemos sacar de este maravilloso ejemplo, podemos sacar varias cosas que nos pueden servir para ir avanzando y ir aprendiendo. Lo primero es que si anhela escuchar la voz de Dios, podemos aprender de Samuel lo siguiente. Primero en el versículo 3 nos dice que la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Y esto es muy importante porque el tabernáculo era el lugar donde estaba el arca de Dios. Ahí es donde el arca habitaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y los sacerdotes servían en las diferentes áreas de este tabernáculo, ministrando, recibiendo las ofrendas para los sacrificios, para los holocaustos, etc. Y dice que Samuel se crió en medio de eso. Pero Samuel era muy especial porque no solo él sirvió, lo vio como un servicio, no solo era una administración de un tiempo. Él vivía y permanecía en la presencia del Señor. Él realmente no solo estaba ahí, sino que él la buscaba, él anhelaba tanto del Señor, él anhelaba tanto de su presencia que incluso él dormía en el tabernáculo. O sea, esto nos habla de que Samuel permanecía con el Señor. Él anhelaba tanto de Dios, que él incluso vigilaba el tabernáculo, él incluso estaba todo el tiempo que podía ahí. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, lo clave y lo más importante va a ser aprender a pasar
tiempo en la presencia del Señor. Vas a necesitar pasar tiempo ahí. Vas a necesitar permanecer en el Señor, aprender a disfrutar estar en su presencia. Eso es clave, es clave. Realmente poder entenderlo así. Intentamos que en el fondo Samuel dormía en el tabernáculo, que es donde habitaba Dios mismo, en el arca, un poquito más adentro. Entonces, lo mismo está para ti y para mí. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Quizás ya la escuchas, pero muy de repente. Te animo a que pases más tiempo en la presencia de Dios. Pasa más tiempo buscando al Señor. Pasa más tiempo escudriñando, meditando en Él. Vas a aprender y tu corazón se va a empezar a moldear, a preparar para escuchar y para discernir cuando es su voz. Y sabes que también algo súper clave en esto, que muchas veces vamos a la presencia de Dios buscando algo específico. Vamos porque queremos que Dios nos responda, o vamos porque quiero que Dios me hable. Siempre tendemos como seres humanos a ir por Dios, pero con algo, buscando algo a cambio. Y como vemos la historia de Samuel, dice en el versículo, les digo al tiro, en el versículo 1, que dice: en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Entonces, cuando vemos lo que Samuel, o el corazón de Samuel, él no estaba esperando ser un gran profeta, él no estaba esperando eso, porque no era algo común en esa época. No era algo común poder recibir un mensaje del Señor, no era algo común poder escuchar la voz de Dios. Él solo estaba ahí porque amaba al Señor, porque su corazón era atraído por Dios, porque él quería estar todo el tiempo posible dentro del tabernáculo, cerca de donde Dios habitaba. Entonces, cuando vayamos a la presencia de Dios, no vayamos esperando algo a cambio, no vayamos esperando que Dios me dé un don, no vayamos esperando que Dios me hable algo, que Dios me responda lo que yo quiero que me responda. Vayamos simplemente para estar junto con Él, para disfrutar estar con Él. Y esto es lo más difícil, porque a veces somos tan concretos, pero Dios anhela que vayamos en su búsqueda solamente para estar en su presencia y adorarle. Lo segundo que podemos sacar en limpio de estos capítulos está del versículo 4 al 9, ¿ya? Y es algo que un poco que realmente Dios me habló mientras que lo leía, mientras que meditaba en estos pasajes. Dios comienza a llamar a Samuel, pero no lo llama, le dice: oye, ven. Dios llama por su nombre a Samuel. Le dice: Samuel, Samuel. Lo llama por su nombre. Y yo creo que esto es algo sumamente clave, en el sentido de que nos está hablando de que Dios los va a llamar, Dios te va a hablar de una manera única, va a ser con tu nombre. Cuando Dios te llame, va a tener tu nombre. Y esto no solo se refiere a tu nombre de pila, sino que también se refiere a que Dios te va a llamar en una manera única. Dios se va a revelar, Dios te va a hablar de manera personal, de una manera que quizás antes otros no han experimentado, o que quizás es el lenguaje en el que tú comprendes, porque Dios nos conoce. Dios nos va a hablar en el lenguaje, de la manera en que nosotros logramos entender que es su voz. Es una manera única, y muchas veces esperamos que Dios nos hable como le habla a Pepito, como le habla a Juanito, porque se escucha tan apasionante, y a la persona que yo admiro parece que es tan fácil escuchar la voz de Dios, y caemos en eso. Y yo te aseguro que muchas veces te pierdes lo que Dios quiere hablarte, porque tú tienes expectativas puestas en cómo Dios lo hace con otras personas. Pero Dios quiere que sepas que cuando Él te hable, va a tener tu nombre, tu sello, la manera en que tú le vas a poder entender. No va a ser igual a la de otro. Así que no vayas con ciertas expectativas, no vayas esperando que Dios haga lo mismo que haces con otro, porque Dios es un Dios de miles de maneras. Dios es un Dios creativo, y tú eres un tesoro único para Él. Tú eres único, tú tienes un nombre único para Él. No te compares, no caigas en ese error de comparar tu relación con la de otra persona que parece muy entretenida, muy aventurera. Dios quiere algo único contigo, y te va a hablar de una manera única, de la manera en que tú puedas entender. Y lo tercero que puedo sacar de este pasaje, bueno, son muchas cosas, pero lo tercero que saco de este pasaje, que para mí es sumamente importante, lo podemos ver en la disposición que tenía el corazón de Samuel para escuchar. La disposición del corazón, de tu corazón, va a ser clave. Vemos que Dios llamó 3 veces a Samuel, 3 veces lo despertó en la noche, y las 3 veces Samuel
respondió al llamado, y no solo respondió, porque podría haber dicho aquí estoy, háblame, sino que se paró de su cama y fue porque él pensaba que lo estaba llamando el maestro Elí. 3 veces Samuel se paró con la misma disposición, el mismo carácter apacible, la misma paciencia para responder al llamado. Yo sinceramente meditaba en esto. Yo creo que la primera me hubiera parado, la segunda medio regañadiente, la tercera hubiera gritado o me hubiera hecho la loca, pero Samuel no hizo eso. Samuel cada vez fue completamente responsable con el llamado, y si él le iba a hacer llamado, él estaba dispuesto y disponible. Y si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que estar dispuesto y disponible. ¿Para qué? Probablemente si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios, vas a tener que estar dispuesto y también disponible, con tiempo disponible para pasar tiempo con Jesús, que es lo más lógico. Vas a tener que pasar tiempo con Él, leyendo su palabra, adorándole, orando. Es la única manera de empezar a hacer a que esto cada vez sea más claro, más sencillo, el discernir la voz de Dios. Vamos a necesitar ese carácter apacible de Samuel, paciente. Tienes que aprender a ser paciente para escuchar su voz. Puede ser que mañana sea la primera vez que lo intentes y Dios te habla al tiro, o puede que tarde un tiempo, pero tenemos que ser pacientes, apacibles, tenemos que estar dispuestos, estar disponibles para Él, estar con una buena disposición. Esa es una clave para poder escuchar su voz. No es porque sea por mérito, pero lo que nosotros podemos hacer, tenemos que tener ese corazón siempre listo para el Señor, siempre dispuesto para Él, donde Él sea la búsqueda más intensa de nuestro corazón, donde estemos dispuestos a invertir tiempo, recursos o lo que sea necesario para escucharlo, para amarlo más. En el versículo 10, también a raíz de esto podemos desprender un consejo muy bueno y que nos cuesta poner en práctica, a todos, me incluyo. Pero yo he aprendido en mi vida espiritual que es sumamente importante, es fundamental para aprender a escuchar la voz de Dios. Y dice que cuando Dios volvió a llamar a Samuel, su respuesta fue clara y categórica. La 4ª vez que Dios llama a Samuel, él respondió: habla, que tu siervo escucha. Y esta frase puede marcar toda la diferencia. ¿Y por qué? Porque tenemos que aprender a callar en la presencia de Dios. Tenemos que aprender a darle el espacio al Espíritu Santo para que Él nos hable, dejarlo hablar, en otras palabras. ¿Y por qué digo esto? Muchas veces vamos a la presencia de Dios y sí, tenemos tiempos con el Señor, pero nos sentamos y empezamos como metralletas. Le empezamos a dar toda nuestra oración, oramos por todo el mundo, oramos por todas las cosas que se nos puedan ocurrir, votamos, le contamos todo, ¿verdad? Y terminamos, damos un amén y continuamos con nuestra vida. Somos verdaderas metralletas espirituales y no dejamos el espacio para que el Señor, para que el Espíritu Santo pueda responder a esas cosas que le estábamos diciendo, para que Él pueda hablarnos cosas nuevas, para que Él pueda darnos perspectivas nuevas. Tenemos que aprender a callar en su presencia. Está bien orar, está bien elevar nuestra oración a Él, decirle lo que está en nuestro corazón, pero necesitamos aprender a darle el espacio, minutos de silencio, en espera, una espera espiritual, por supuesto, porque muchas veces yo misma me he quedado esperando, pero me pongo a pensar en cualquier cosa. Una espera enfocada, dándole el espacio al Señor para que Él pueda hablar a nuestro corazón. Y yo sé que a veces nos cuesta esto. Incluso lo vemos cuando ministramos personas, que a las personas les cuesta callar y les cuesta como uno está ministrando, está tratando de impartir lo que Dios nos está mostrando y la persona habla sobre. Y muchas veces tenemos que es necesario callar para poder recibir lo que viene del Señor. Y yo te quiero animar a esto. Si tú estás buscando que el Señor te hable, dale ese espacio. Y quizás al principio, el primer día o los primeros días, tú te tomes 10 minutos en silencio y no pase nada. Pero yo te puedo asegurar que tarde o temprano el Señor va a hablar a tu corazón. Tarde o temprano vas a escuchar la dulce voz del Espíritu Santo hablando algo. Pero tienes que estar atento.
Aparta un tiempo en silencio, una espera con paciencia, dándole espacio. No importa, no tiene que ver con lo que tú sientas, tiene que ver con lo que el Señor quiere hacer en tu vida. En Primera de Reyes 19, del versículo 11 al 13, vemos la historia del profeta Elías, que también es una historia que me gusta mucho, encuentro que es muy profunda. Y bueno, el contexto en el que están estos versículos que vamos a leer está en que Elías, profeta de Dios, había desafiado a los muchos profetas de Baal en el Monte Carmelo y había dicho: hagamos un holocausto y el Dios que envíe fuego del cielo va a ser el Dios real. ¿Ya? Y bueno, vemos cómo los profetas de Baal son humillados realmente delante del Señor, porque el Señor envía fuego sobre un holocausto que estaba mojado, es encendido. Realmente fue un Dios con un tremendo favor. Y el contexto en el que está este marco de la historia está en que la reina Jezabel, que era seguidora fiel de Baal, le jura a Elías que lo iba a asesinar. Le jura que lo iba a despedazar en el fondo por lo que había hecho. Y vemos que después de haber visto todo esto espectacular que había visto Elías, él se muere de miedo. Dice que huye de Jezabel y lo vamos a ver en el marco del contexto de lo que vamos a leer, lo vamos a ver escondido en una cueva. Y dice así, dice que, versículo 11, ¿ya? Dice: el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando vemos esta historia, vemos lo que les mencionaba recién. Vemos como Elías recién había visto caer fuego del cielo. Nada más ni nada menos que fuego del cielo. Un tremendo milagro había ocurrido frente a los ojos de Elías. Había experimentado el poder de Dios, había experimentado la grandeza de Dios, a un Dios poderoso, una demostración de quién era Dios, de lo que Él podía hacer. Ese es el contexto. Y vemos que para este momento de desánimo y de duda, pareciera que Elías ha olvidado todo lo milagroso que había visto. Vemos a un Elías deprimido, a un Elías desesperanzado, como si todo lo que hubiese visto antes hubiese sido humo, realmente. Y de aquí podemos sacar varias enseñanzas. La primera es que las experiencias puntuales con Dios, estas experiencias que son únicas, que son power y todo, ayudan mucho a nuestra fe, pero no nos van a sostener 100% en los tiempos difíciles. Lo único que nos va a sostener es este suave susurro. La Reina Valera nos habla de un silbo apacible. El silbo apacible era una invitación que Dios le estaba haciendo a Elías a ir a lo íntimo. Estaba el fuego, estaba el incendio, estaba el terremoto, todas estas cosas espectaculares que muchas veces son las mismas cosas que nosotros buscamos de Dios. Queremos el avivamiento, queremos el milagro, y eso está súper bien. Pero Dios quiere que vayamos a lo más profundo, que nos encontremos con Él en ese silbo apacible, en ese suave susurro. Allí es donde nos encontramos con Dios cara a cara. El resto, el terremoto, el fuego, el incendio, todo lo que estamos esperando que es grandioso de Dios va a venir. Pero primero, Dios quiere la intimidad con nosotros. Él quiere que escuchemos su voz como un suave susurro. Él quiere eso. Es eso lo que nos va a sostener cuando vengan los tiempos difíciles. Es su voz. Es su voz. Su voz, lo que hablábamos unos domingos atrás, su voz nos puede cambiar. Él nos puede poner un nuevo nombre. Él puede transformar nuestra identidad con su voz, con sus palabras, con sus declaraciones sobre nuestra vida. Dios estaba en la paz, Dios estaba en la quietud. Y eso no significa necesariamente, porque las circunstancias de Elías seguían siendo las mismas, seguía siendo perseguido, seguía la promesa de que iba a ser muerto. Las circunstancias eran las mismas,
pero lo que era distinto estaba dentro de él. Lo que Dios quería decirles es que en el fondo ese suave susurro iba a ser interno, iba a ser algo dentro de su corazón, era lo más íntimo. Y Dios quiere llevarnos a ese lugar del suave susurro, ese lugar de paz, de ese lugar apacible, porque es allí donde nosotros bajamos nuestras barreras, es allí donde nosotros dejamos de lado nuestros anhelos, lo que estamos buscando, o nuestro desánimo, nuestra desesperanza, y Él puede hablar a nuestro corazón de manera profunda. Por eso tenemos que aprender a buscar a Dios en ese suave susurro. Ahí nos vamos a encontrar con Él. También lo podemos entender no en las actividades, no en lo que podemos hacer para Dios. Es en el estar con Él donde nos encontramos con Él. Es por eso que Elías cubrió su rostro con su manto, porque él pudo discernir que en ese momento estaba el Señor. Él pudo entender que ahí sí estaba Dios, que ahí Dios lo estaba invitando a ese lugar íntimo, y se cubre el rostro porque realmente sabía que iba a ser un momento de confrontación, iba a ser un momento en que Dios iba a hablar directo a su corazón, porque ahí estaba Dios. Y cuando pensamos en este cielo apacible, también es importante entender que muchas veces hay muchas cosas que nos van a distraer, muchas cosas van a intentar robar tu atención, cosas grandes, cosas pequeñas, pero van a intentar tomar tu atención para robarte ese tiempo, para robar la posibilidad de que tú estés en ese lugar de paz, para escuchar la voz de Dios. Y bien concretamente, ¿qué cosas? Puede ser desde tu celular, hasta una llamada de alguien, hasta la serie de Netflix que está viendo. Y de nuevo, yo quiero ser súper clara, yo no encuentro que estas cosas estén mal. Yo misma amo hablar por WhatsApp, veo series. Ese no es el punto. El punto es que cuando esas cosas son primero o se interponen en el lugar que Dios debería tener en nuestra vida, cuando en vez de buscar a Dios prefiero hacer una actividad extra, cuando en ese tiempo que yo había apartado para el Señor, me llega WhatsApp, me pongo por WhatsApp y de repente me di cuenta y se me había ido todo el tiempo que tenía destinado para estar con el Señor. A eso se refiere. Tenemos que aprender a callar toda voz. Cada uno tiene voces que lo distraen. Tú sabes, yo sé cuáles son las mías. Tenemos que aprender a callarlas y poner a Dios primero sobre esas voces. Que nada robe nuestra atención de lo que es realmente importante. En ese sentido, al inicio mencioné que nosotros tenemos la capacidad, el diseño de Dios para escuchar su voz, pero que también podemos escuchar otras voces, que también tenemos esa habilidad de escuchar otras voces. Y en específico se catalogan, estas voces que podemos escuchar se catalogan en 3 aspectos claros. El primero es la voz de Dios, es lo primero, que es para lo cual fuimos creados. Nosotros tenemos la capacidad, como dije en un inicio, de escuchar la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo, que es lo mismo. En Juan 14:26 Jesús dijo que Él enviaría al Consolador o al abogado defensor, dice la NTV, y que Él nos guiaría a toda verdad y nos recordaría todas las cosas. O sea, que Él estaría vivo dentro de nosotros, Él estaría guiando nuestros pasos, Él estaría mostrándonos el camino a través de su voz, a través de lo que Él podía decirnos, que siempre eso iba a estar en sincronía con el Padre. Ya, esa es la primera voz y es la que siempre tenemos que tratar de buscar en nuestra vida. La segunda voz que podemos escuchar es mi propia voz, mi carne, mis pensamientos, mis emociones. Y esto generalmente, esta voz suele ser muy peligrosa y muy común, porque tendemos, sobre todo cuando nuestras emociones tienen demasiado gobierno sobre nuestras vidas, tendemos a confundir lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, con lo que Dios quiere. Y muchas veces nos tiramos en algo, por ejemplo, tengo ganas de arrancar de una situación, sale una oportunidad laboral y decimos, no, si Dios quiere se va a abrir esta puerta, entonces yo me voy a ir, y se abre la puerta, pero Dios nunca te dijo realmente que esa era la puerta, que eso era lo que Él tenía para tu vida, pero tú, por tus ganas, por tu ímpetu, por lo que tú querías, tomas la decisión y partes, y después a veces las cosas no van bien y adivinen a quién culpamos al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos tratando de aprender a escuchar la voz de Dios, de saber que no sea nuestra voz, no sean nuestras emociones, que un día están bien, un día están mal, que no sean nuestros pensamientos o nuestros deseos los que estemos confundiendo con lo que el Señor quiere para nosotros. Finalmente, la tercera voz que podemos escuchar
es la voz de Satanás, la voz del enemigo, la voz del mandinga, póngale el nombre que quiera. Esa voz muchas veces se levanta, no siempre es tan evidente, muchas veces es muy sutil. Generalmente la voz de Satanás van a ser mentiras disfrazadas. Dice la palabra que Satanás es padre de mentiras, por ende él siempre va a tratar, generalmente su estrategia más común es tomar una verdad y tergiversarla. Lo vemos en el huerto del Edén cuando le dice así que Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol. Dios nunca había dicho eso, solo había dicho que de un árbol no iba a poder comer, pero él tomó eso para traer confusión. Generalmente Satanás va a usar esa voz y te va a susurrar cosas que son medias verdades, tiradas mucho más para mentira, por supuesto, y va a tratar de distorsionar el propósito que Dios tiene con tu vida, tratar de distorsionar la identidad que tú tienes como un hijo de Dios, va a tratar siempre de alejarte de lo que Dios quiere para ti. Y esa voz, muchas veces crecemos con esa voz instalada muy profundamente. Dios usa personas que obviamente probablemente no fue su intención herirnos, pero esas personas con sus declaraciones, con sus palabras, traen tergiversación de quiénes somos, del valor que tenemos, y crecemos con esas mentiras instaladas en nuestra cabeza. Y solamente esas mentiras salen a través de la verdad que podemos encontrar en Jesús, de la verdad que podemos encontrar en su palabra. Esas son las tres voces que podemos escuchar como personas, cualquier persona. Y tenemos que ser muy astutos para aprender a escuchar la voz que todo lo cambia, la voz que todo lo transforma. Tú y yo fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios, y mientras más en comunión estemos con el Señor, mientras más búsqueda tengas de Dios, mientras más busques su palabra, mientras más adores, mientras más ores, más fácil te va a ser aprender a reconocer su voz. Y también vas a poder aprender a reconocer cuando son otras voces las que están hablando a tu vida. Y específicamente para quienes les gustan las indicaciones sumamente concretas, a quienes les gusta así como tips, yo te puedo decir que hay una forma muy clara y muy sencilla de aprender a discernir cuando la voz que estás escuchando no viene del Señor. Y eso es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que leer. Muchas veces nos conformamos, no, linda adoración, me conformo con lo que la palabra de otras personas, pero Dios quiere que tú aprendas a escudriñar en su palabra, que tú te sumerjas a leer, a meditar en ella. ¿Por qué? Porque la Biblia es la voz de Dios, es la palabra de Dios más certera. Dice, de hecho, que es la palabra profética más certera sobre tu vida, porque todo lo que está ahí es verdad. Todo lo que está ahí es una verdad eterna sobre tu vida. Está declarado sobre tu vida, y va a ser muy sencillo en la medida en que tú te sumerjas en ella, aprender a discernir cuando una voz viene de ti o de Satanás, cuando viene de Dios. Y simplemente va a ser porque cualquier voz que no venga de Dios probablemente no se va a condecir, no se va a sustentar en la palabra. Todo lo que tú escuches tiene que estar totalmente alineado con la palabra de Dios. Todo lo que tú escuches tiene que estar completamente alineado con los mandamientos, con los lineamientos, con los valores del reino. Eso es la manera de entender y de saber. Por eso yo te animo a que aprendas. Si te cuesta discernir cuándo es Dios y cuándo eres tú y cuándo es Satanás, sumérgete en su palabra, estúdiala, léela. Ahí vas a poder entender. Dios te va a revelar su corazón a través de su palabra. En resumen, todo lo que he hablado esta mañana, para los que les gusta un poco más de orden, voy a hacer un pequeño resumen de algunos punteos, así que si tienes lápiz y papel, este es el momento de tomar nota sobre la voz de Dios y las verdades detrás de esto. La primera verdad es que fuiste diseñado para escuchar y conversar con Dios en una relación íntima y personal. Está en tu ADN y está disponible para el día de hoy. Dios habla hoy. Dios habla, su espíritu te habla personalmente a ti. Tienes que creerlo y vivirlo. Lo segundo es que no tiene que ver con tu condición espiritual o cómo te sientas. Eso es una gran mentira de Satanás. Dios buscó a Adán, aun cuando Adán había caído, su condición espiritual estaba pésima, había desobedecido al Creador, había escuchado otra voz. Y aún así Dios fue a buscarlo y Dios le preguntó, ¿dónde estás, Adán? Dios quiso mantener el vínculo con él. Así que obviamente Dios quiere que seamos santos, que guardemos sus mandamientos, que seamos apartados para Él. Pero si has pecado en tu corazón, en vez de alejarte, corre al Señor.
Corre al Señor, porque Dios quiere hablarte, Dios te va a hablar igual. Es la mentira mayor que tenemos que ser perfectos. Dios no tienes que ser perfecto para que Dios te hable, porque Jesús te justifica. La tercera es que la forma más certera de aprender a reconocer la voz de Dios es pasando tiempo en su presencia, es leyendo su palabra y meditando en ella, es adorando, es orando. Así como Samuel, que permanecía en el tabernáculo, tienes que aprender a permanecer en el Señor sin esperar nada a cambio, solo por amor, solo por querer estar con Él. Lo cuarto es que no te compares. No busques a Dios para que te hable como le habla a Pedro, a Juan o a Diego. Dios te va a hablar con tu propio nombre, con tu propio sello, en la forma en que tú entiendas. Mantente atento, porque con las expectativas correctas, solamente queriendo escuchar a Dios de la manera que Él quiere hablarte, vas a aprender a escucharle. No te pierdas lo que Dios te está hablando. Lo quinto es que aprende a callar en la presencia de Dios. Espera en Dios en quietud. Dale la oportunidad de que Él te hable, de que Él te ministre personalmente. Dale ese espacio, dale un tiempo de espera en silencio para que Él venga. Puede ser que Dios te sorprenda, que abra tu corazón. Puede ser incluso que Dios hable audiblemente a tu oído. Puede ser que sientas como percibas su presencia. Puede ser que tengas una visión. No sé cómo Dios te va a hablar, pero yo sé que tarde o temprano Él lo va a hacer. Espera en Él, acalla tu corazón, acalla tus pensamientos en su presencia para que Él te pueda hablar. Sexto, Dios hace cosas espectaculares, pero evita acercarte a Dios buscando eso de Él. Evita acercarte a Dios esperando un milagro espectacular, esperando que Dios baje del cielo con ángeles y con trueno y que te hable. Solamente acércate para que Él se te susurre la intimidad. El resto, lo espectacular, los milagros, todo eso va a venir. Pero lo primero es la intimidad, es la quietud en Él, es aprender a estar en Él. 7. Dios se manifestará como un cielo apacible en la quietud y en la paz. En lo más íntimo su voz será más profunda, lo cual significa que también tienes que aprender a callar otras voces, otras distracciones. Tienes que tomar decisiones. Muchas veces, si tu tema es el celular, yo te animo a que lo pongas en modo avión cuando vas a buscar el Señor, porque seguramente te van a llegar 1000 WhatsApp, 1000 notificaciones de cualquier cosa. Así funciona, calla las voces. 8. Podemos escuchar principalmente 3 voces: la del Espíritu Santo, la mía o la de Satanás. Y nos entrenamos y aprendamos a escuchar o a reconocer la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo en la medida en que pasamos tiempo con Él. Y por sobre todo aprendemos a filtrar las voces que vienen a nuestro corazón o nuestra mente. En la medida que escudriñamos en su palabra, aprendemos, tenemos revelación de ella, empezamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Es la manera más certera de saber si lo que pienso que Dios me está hablando realmente viene de Él, o quizás puede ser que no. Finalmente, para ir terminando, quiero decirte que el objetivo final de escuchar la voz de Dios es porque Dios quiere una relación con nosotros, ¿cierto? Pero no solo una relación de un siervo a un señor, o un señor a un siervo, sino que Dios quiere entablar un diálogo íntimo contigo. Dios quiere que tú le escuches en lo íntimo, en lo personal. Él quiere dialogar, Él quiere conversar. No es solamente... Ya no estamos en la época de Samuel, en donde simplemente es habla que tu siervo escucha, sino que Jesús dijo que ya ahora Él los llamaría amigos, que ahora tú ya no serías un esclavo, un siervo, sino que seríamos sus amigos. Y el amigo sabe lo que quiere su Señor, y el amigo conoce el corazón de su Señor, y Dios quiere escucharte, que tú le respondas. Eso es el fin mayor, una relación tal como lo fue al inicio de todas las cosas. Él quiere conversar contigo, no solo que le escuche, Él quiere conversar contigo. Y si hay algo que Dios habló en mi propia vida, y es también sumamente importante entender a la hora de discernir la voz de Dios. La voz de Dios tiene que sonar tal y cual como es el Espíritu Santo. Tiene que ser bondadosa, una voz dulce, una voz con gracia, sin ningún tipo de juicio, con amor.
Porque cuando el Espíritu Santo quiere corregirnos, quiere enseñarlo, Él siempre lo va a hacer en amor, lo va a hacer con cuidado de nuestro corazón, nunca con juicio. Eso también es sumamente importante tenerlo claro. Así tiene que sonar la voz de Dios en tu vida, con todo lo bueno, con todo el fruto del Espíritu. Esa es la voz de Dios para tu vida. Si no suena así, te enojo, ten cuidado, que quizás no es la voz del Señor. Y mientras terminaba esta predicación, sentí muy fuerte en mi corazón lo siguiente. Y esto específicamente es para quienes ya han aprendido a ir escuchando la voz de Dios, para quienes ya han tenido momentos en que la voz de Dios viene sobre su vida, que Dios les ha hablado cosas específicas. Y lo que me decía el Espíritu Santo es lo siguiente. El Espíritu Santo me decía, dile que no es por mérito. No es por mérito. Y mientras que el Espíritu Santo me hablaba esto, yo sentía que muchos piensan en su corazón. Por ejemplo, esta semana no busqué lo suficiente, entonces no me dediqué lo suficiente, no hice lo suficiente, así que claramente Dios no me va a hablar. Claramente esta semana no voy a escuchar a Dios, o no merezco escucharlo. Sería súper obvio que el Espíritu Santo no quiere hablarme esta semana porque yo no hice lo que me correspondía hacer. Y eso termina bloqueando tus oídos espirituales. Y quiero decirte que estás escuchando la voz equivocada, que ese pensamiento es una voz que no viene del cielo. Ese pensamiento es una voz que viene del otro lado. Y es una mentira. Y claramente, es claro que mientras más buscamos al Señor, más sencillo, más fluido va a ser nuestro diálogo con Él, más fácilmente reconoceremos su voz, más fácilmente escucharemos su voz. Pero no puedes olvidar que nosotros cuando escuchamos la voz de Dios es simplemente porque Jesús pagó el precio en la cruz, porque Él rompió el velo en dos. El velo que nos separaba de la presencia de Dios, el velo que nos separaba del Padre fue roto por Jesús. No hay ningún mérito suficiente que nosotros podamos hacer para escuchar su voz. Así que cuando vengan esas mentiras que te hacen alejarte un poco, así como, bueno, tengo que juntar mérito para que Dios me vuelva a hablar, eso es una mentira. Jesús pagó el precio completo en la cruz y tú solo tienes que correr a su trono, correr al trono de la gracia, donde fluye gracia, a encontrarte con Dios. No es por mérito. Si sientes que has buscado muy poquito, no importa. No importa. Corre al trono de la gracia para que Dios te hable, para que sientas la presencia del Espíritu Santo a tu alrededor. Dios no quiere que te sigas sintiendo inconstante en tu relación con Él. Él quiere que tú disfrutes día a día y que llegues a caminar en la plenitud. En la plenitud, no en la perfección, en la plenitud. El Señor te quiere hablar siempre, siempre, siempre. No lo alejes y no pienses que tiene que ver con tu esfuerzo. Simplemente tiene que ver con que Él es bueno, Él es bondadoso y Él quiere hablar porque Él te ama. Él se quiere revelar a tu vida porque eres amado, porque Él quiere una relación de compañerismo contigo, porque cuando Él te pensó para que pudiesen conversar uno a uno, cara a cara con el Dios del universo. Él te hizo a su imagen y a su semejanza. Ve por aquello que Dios tiene preparado para ti. Y si aún no has aprendido a escuchar la voz de Dios, este es el momento. El Señor te está invitando a un encuentro profundo, porque Dios quiere revelarse a tu vida de una manera nueva, profunda y personal, porque Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere que aquello que admiras de otros, pero que ves lejano, también lo tengas de una manera única y personal para tu vida. Dios quiere revelarse. Anda a su presencia. Así que yo te quiero animar esta mañana. Estamos en un tiempo crucial. Tu vida está en un tiempo crucial de encontrarte, de ir profundo con el Creador, de ir profundo con Jesús mismo, con el amado. El Señor está desesperado por encontrarse contigo más profundamente, porque eres muy amado, eres muy deseado por Él. Pero Él quiere ir más profundo y depende de ti, depende de que tú quieras. Él solo te dice, tú tienes que querer mi voz, quieres estar conmigo, y Él se encargará del resto. Así que yo te quiero invitar esta mañana a que oremos, invitemos al Espíritu Santo a venir. Espíritu Santo, yo pido que tú vengas ahora sobre cada persona que está escuchando este mensaje. Ven, Espíritu Santo.
Señor, yo sé que hay muchos que han estado anhelando, Señor, y no han sabido como por dónde ir para encontrarse contigo, para ir más profundo contigo. Espíritu Santo, yo oro ahora que tú, Señor, toques cada corazón. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que es desatada una unción especial sobre cada persona para escuchar tu voz. Señor, yo ahora en el nombre de Jesús declaro oídos abiertos para escucharte, oídos abiertos, Señor, sobre todo aquellas personas que están pensando que esto es muy lejano, o incluso no están 100% convencidos de que tú hables así. Señor, en el nombre de Jesús ahora yo declaro, Dios, que sus oídos espirituales son abiertos, oídos espirituales abiertos. Señor, yo pido que tú nos lleves a ese lugar donde estás tú, donde está tu voz, donde podemos escucharte, donde podemos deleitarnos en tu presencia. Señor, pon hambre en nuestro corazón por buscarte. Señor, enciende un fuego en el corazón, un fuego, Señor, que llene, Señor, cada célula de nuestro cuerpo. Señor, un anhelo ferviente por ti y solo por ti, por estar contigo, por adorarte, Señor, por permanecer, por habitar en ti. Dios, háblanos. Yo oro por una iglesia, Señor, que escucha tu voz, una iglesia que escucha fácilmente, claramente, que es direccionada por ti. Señor, háblanos. Padre, yo oro, Señor, por aquellos que anhelan escuchar tu voz. Señor, yo pido, Dios, que sea clara. Señor, que los oídos espirituales sean abiertos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por lo que tú vas a hacer. Padre, pon expectación en nuestro corazón al buscarte. Pon hambre, Señor. Hambre en nuestro corazón por ir a tu presencia. Gracias, Dios, por lo que ya estaba haciendo, Señor. Gracias, Jesús. Y si alguno siente que está lejos de ti, si hay alguien que siente que estás lejos del Señor, el Señor te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Abre, que Él quiere cenar contigo. Solo tienes que hacer el gesto de abrir la puerta, porque Él quiere cenar contigo. Él no está lejos, nunca ha estado lejos. Él quiere cenar contigo, no solo estar ahí, cenar, quiere compartir lo íntimo contigo. Gracias, Jesús, porque no es por mérito, no hay nada que hayamos ganado. Tú todo lo entregas por gracia. Te bendecimos, Señor, esta mañana, y te entregamos esto. Danos tiempos hermosos contigo esta semana, tiempos de mucha búsqueda personal, de muchos encuentros contigo, de disfrutar tu presencia. Señor, un tiempo de mucha revelación en tu palabra, leerla, Señor, que podamos entender cosas que antes no entendíamos. Gracias, Jesús, en el nombre tuyo. Amén. Para finalizar, queremos darle gracias a Dios por su palabra, por el mensaje del día de hoy. Gracias también, Espíritu Santo, porque tengo la certeza de que hablaste a cada una de las personas que estaba viendo esta prédica. Así que quiero animarlos a que durante la semana también estemos escuchando la voz de Dios, porque Él quiere estar todo el tiempo con nosotros. Los anima a no estar limitando a Dios, ¿cierto? No solamente los días domingo podemos escuchar su voz, sino que también durante todo el resto de la semana, en momentos cotidianos y domésticos. Así que gracias por eso, papá, gracias por tu palabra. También quiero contarles que si tú necesitas ser ministrado el día de hoy, hay un link que está compartido en el video, en este video de hoy, para que puedas pinchar el link y así poder ser ministrado. También quiero invitar a los niños de la familia de la Villa Patagonia, y también si tienes algún otro niñito, algún amiguito que quieras compartir la reunión de viñitos, para que vayan a ver su nueva clase de viñitos. Es muy importante que los niños también estén aprendiendo sobre Dios y sobre Jesús. He podido ver a los niños crecer en este aspecto, así que es súper importante que vayan a ver su clase y que también la puedan compartir con su familia, con sus amigos. Por último, vamos a orar para despedir la reunión de hoy día. Gracias, Jesús, por el día de hoy. Gracias por el mensaje y gracias por estar constantemente hablando en nuestro corazón. Espíritu Santo, yo te pido que tú bendigas a cada una de las personas que hayan visto esta reunión, y también para que te quedes con nosotros, para que tu palabra esté resonando durante la semana, para que nos inquiete tu palabra y que podamos hacer la vida, que no solamente quede
como un aprendizaje textual al leerlo de la Biblia, sino que también podamos ponerlo en práctica en nuestra vida y vamos a poder ver estas realidades, cada una de las promesas que tú nos has hecho, papá. Ayúdanos a disponernos para poder ser valientes también y poder ir contigo un paso más allá, porque tú eres fiel, pero también es importante que nosotros podamos apartar el tiempo para estar contigo y para aventurarnos en este camino contigo, que sin duda es maravilloso. Gracias, papá, porque tu palabra está viva. Gracias, papá, porque tú nunca nos abandonas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia, por acompañarnos hoy día, y yo me despido para que estén muy bien. Los niñitos vayan a ver su clase. Chao.